Llegó con una esposa a la presidencia, se separaron y listo, no hicieron mucho bombo, pero ya no está con ella, ha tenido 3 matrimonios, es decir, no es un ejemplo en la moral, no es un ejemplo en lo que debe ser un papá. ¿Cuál debería ser nuestra posición ahorita que estamos metidos en este tema de las elecciones que vienen ahorita el 8 de marzo y también las presidenciales que vienen en mayo? Bueno, estamos en este espacio y llamados también a este tema de la política a hacer luz, a hacer ejemplo, a mostrar también al Señor Jesús y también traer esa luz que necesita nuestro país. Qué bueno, Luigi, a propósito de lo que mencionas, que tengas esa intención de ir al Congreso y espero que tengas la oportunidad de ser verdadero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio que creamos Ciudadanos por la Verdad. Estoy aquí con Andrés Martínez. Andrés, ¿cómo va todo? Hola, Luigi, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, Andrés, no, muy chévere que usted pueda estar acá en este espacio en el cual queremos hablar de eso, de la verdad precisamente. ¿Usted qué piensa cuando le dicen esa palabra verdad? Pienso que es algo escaso, pienso que es una persona, que digamos para mí la verdad está representada y encarnada en Jesús. Y pienso que la verdad es algo que escasea mucho en la vida, pero especialmente en la política, Luigi. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con usted, Andrés. Yo también creo lo mismo. Yo creo que la verdad es una sola. También tenemos la misma fe y creo que la única verdad es Jesús. Y cuando hablamos de todo este tema de la verdad, uno empieza, bueno, tenemos por un lado la verdad, por el otro lado la mentira. Y no sé si usted ya vio este video. Y yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así sin amor no podía existir. Y a la mujer lo apoyó hasta el último momento. Y él no murió como Bolívar, murió rodeado de las mujeres que lo amaban. Y eran muchas. Bueno, entonces, ¿qué opina de ese video? Luigi, sinceramente cuando lo vi circulando en redes, pensé que era una broma. Yo pues tengo un tiempo aprendiendo a comunicar las ideas políticas, ¿no? Y creo que una de las grandes, de lo que yo he dicho que es un gran logro del marketing político en Colombia, es que existan personas que piensen que Gustavo Petro es algún tipo de genio, que sabe de todo, y creo que es curioso que la gente lo haya tomado por cierto, pero es más curioso que él se lo crea, porque claramente es falso. Cuando Gustavo Petro habla de economía, a mí se me revuelve todo. Dice cosas, nosotros que somos economistas, Luigi, pues cosas que están fuera de la realidad. Pero ahora también se atrevió a decirnos a nosotros, como cristianos, qué tenemos que creer. Y claramente ese señor no sabe lo que habla, no está interpretando las escrituras en ninguna forma. Pues cada vez que ha tratado de decir o citar algún pasaje de las escrituras, pues ha fallado, ¿no? Los comunistas colombianos piensan que porque repiten el nombre Camilo Torres, de inmediato ya se leyeron la Biblia, y porque reproducen teología de la liberación o la opción preferente por la pobreza, no me acuerdo cómo es que se llama, por los pobres, entonces ya entendieron las escrituras. Esto es pues absolutamente falso y desafortunado porque Gustavo Petro miente sistemáticamente, Luigi, pero que se atreva a jugar con las creencias fundamentales del 90% de los colombianos, pues es hasta un error de cálculo político. La verdad es que ese señor ya a este punto es impresentable, no debería ni siquiera salir a una cámara diciendo este tipo de barbaridades. No, usted tiene toda la razón. Yo personalmente, y creo que muchos cristianos, creyentes, católicos de Colombia nos sentimos ofendidos porque cómo va a decir que Jesús tuvo relaciones sexuales y que las tuvo con María Magdalena. Y ahí uno tendría que decir, bueno, este señor, ¿de dónde saca estas ideas? Y nosotros que sabemos que la Biblia es nuestra fuente de la verdad, pues la Biblia nunca habla de cosas semejantes, ¿no? Nunca dice que Jesús hubiera tenido relaciones sexuales. Es más, pues Jesús, que era un maestro de la ley y como tal era un rabí, él no le era permitido tener relaciones sexuales antes de casarse y ni siquiera pues llegó a casarse. Entonces, pues claro, es una afrenta para nosotros los cristianos, pero lo que uno más le llama la atención es cómo hay cristianos que crean en este señor también, ¿no? Que uno dice, pero mira, este señor, su modelo de vida, nada que ver, ¿cierto? Llegó con una esposa a la presidencia, se separaron y listo, no hicieron mucho bombo,
pero ya no está con ella, ha tenido 3 matrimonios, es decir, no es un ejemplo en la moral, no es un ejemplo en lo que debe ser un papá, porque cuando le han sacado lo de los hijos, él mismo se ha excusado, dicho, no, este no lo crié, pero también su manera de ser, ¿no? Digamos que miente, reproduce trinos falsos, dice mentiras constantemente. Entonces no es una persona que uno diga, oiga, porque un cristiano hubiera votado por él, ¿no? Que eso también uno se encuentra en las redes. Claro, tenemos la libertad todos de votar por el que queramos, pero ahí también me surge a mí una pregunta y es, hablando ya que estamos tocando el tema de los cristianos y esto pues revolucionó a todo el mundo cristiano aquí de Colombia, mucha gente en redes criticando, diciendo que esto era un ataque obviamente a nuestra fe, pero uno lo hace pensar, oiga, los cristianos, ¿cuál debería ser nuestra posición ahorita que estamos metidos en este tema de las elecciones que vienen ahorita el 8 de marzo y también las presidenciales que vienen en mayo? Usted como cristiano también, así como yo, ¿usted qué piensa de eso? Lo primero, Luigi, pienso en este contexto es, de pronto pocos cristianos lo saben, pero cuando se dio este proceso que nosotros, o que la historia documenta como la Revolución Francesa, creo que fue el único día o el único momento en la historia en que cristianos y comunistas tuvimos algún punto en común, porque nos pusimos de acuerdo para derrocar a un rey. En ese momento hay distintos relatos de historiadores de la historia de los derechos humanos, tal que señalan cómo, digamos, en esos movimientos de base que dinamizaron la Revolución Industrial, detrás de esa idea de derrotar al poder absoluto y autoritario, nos encontramos distintas expresiones culturales y de vida, religiosas y políticas. Entre ellos, los anarquistas de su tiempo y algunos comunistas de su tiempo con los cristianos de su tiempo. Pero por supuesto nunca en un acuerdo con los ideales políticos, sino en un acuerdo con respecto a algo que era para ese momento de la historia relevante, derrotar a un dictador, a un jefe autócrata, a un rey, a un monarca que ostentaba el autoproclamado derecho de emitir leyes a su voluntad, de cobrar impuestos a su voluntad y de impartir justicia a su voluntad. Dicho lo anterior, Luigi, lo menciono porque es que una de las conquistas de ese momento de la historia, impulsadas por muchos pensadores cristianos, fue la de la posibilidad de votar. Y lo primero que un creyente debería hacer en este momento es elegir. Y saber elegir bien, ¿no? Porque es que también, perdone que le interrumpa ahí, Andrés, tenemos también eso que muchos creyentes se creen el cuento de lo que les venden en redes y terminan votando mal, eligiendo mal. Sí, de acuerdo. Ahí hay mucha desinformación. Pero desarrollando el argumento, Luigi, entonces el punto uno es, un creyente, un seguidor de Jesús, no debería permitirse a sí mismo quedarse en casa el próximo domingo 8 de marzo, que es una fecha fundamental para la democracia de este país, que no ejerza su libertad de elegir a un gobernante. O sea, no deberíamos ser uno de esos dos colombianos, uno de cada dos colombianos se quedan en la casa y nosotros no deberíamos ser ese uno. Deberíamos estar votando. Y que ese domingo vamos por la mañana a la iglesia y después de salir de la iglesia salimos a votar. Perfecto. Listo. Segundo, en efecto, el 8 de marzo es un paso relevante. Vamos a tener luego una primera vuelta en mayo, muy relevante, porque hoy Colombia de verdad se enfrenta contra un liderazgo que está causando estragos con un populismo mal concebido. Pero volviendo allí al punto que tú quieres tocar, Luigi, pienso que nosotros hoy debemos despertar, sumarnos para defender la democracia en nuestro país y debemos sí elegir personas que tengan quizás más que solo el derecho concedido por ser líderes de alguna organización o estar, qué sé yo, en alguna posición de influencia, ¿no? En una empresa o lo que sea. Más que eso, los cristianos deberíamos nosotros elegir a personas por sus ideas, a personas por sus propuestas y por sus trayectorias de vida. En la carta de Timoteo, el apóstol Pablo le dice justamente los requisitos que debería tener una persona que tenga contacto con el servicio en la iglesia o a la comunidad de fe. Creo que nosotros no nos equivocamos si extrapolamos
varios de esos principios a a la vida pública, a la vida... Y es que justamente Y ahí dice precisamente eso, de que sepa gobernar su casa, ¿no? Que sepa gobernar su casa. Y ahí, para complementar su argumento, y es lo que hablábamos ahorita, o sea, cómo se nos monta un tipo que no gobierna su casa, y eso se ha reflejado durante todos estos 3 años, no solamente los escándalos que tiene su gobierno, sino también los escándalos que han surgido en su misma familia. Y creo que usted ahí toca un argumento muy importante, y es que eso de gobernar su casa habla también de, oiga, que tenga una familia en orden, una familia de testimonio, ¿no? Una familia que uno diga, este señor, si tiene una esposa, la honra, si tiene unos hijos, es un buen padre, o bueno, o si no tiene esposa y es soltero, bueno, entonces es un buen hijo, bueno, como esas cosas que esos pequeños detalles después se van a ver cuando ya están en la vida pública. Claro, Luigi. Yo creo que la palabra clave ahí es testimonio. Yo creo que, y pienso, cuando leo ese pasaje siempre pienso que lo que el apóstol Pablo le está queriendo decir a Timoteo es, Timoteo, la gente que va a salir de ese espacio en el que son, digamos, individual, privado, de su vida y su familia, hacia un espacio público donde sus acciones tienen un impacto en las decisiones de otros, esa persona debería cumplir con unos parámetros morales. Pero además, el líder político, si es cristiano, ¿no? Pues lo ideal es que pueda dar testimonio principalmente de sus convicciones, pero luego con eso tampoco le va a alcanzar, porque puede ser la persona con el mejor testimonio, Luigi. Tienen que estar preparados. Pero si no, sí, porque también no cuenten conmigo para eso de que cristiano vota cristiano, una cosa así. Eso no es garantía de nada. De hecho, creo que lo más peligroso en el mundo cristiano es esto que el mismo apóstol Pablo puso al lado de los latigazos y de los naufragios, es encontrarse un falso cristiano, sí, a un falso hermano, decía él. Entonces, creo que eso es fundamental. No basta con que una persona esté en medio de nosotros o tenga una vida que responda a ciertos atributos morales. Pienso que además debe ser una persona que tenga experiencia en lo público, y creo que ahí viene una cosa que sí es fundamental, es debe tener un llamado. No puede ser un oportunista que se encontró el boleto para ir a ganar una elección y espera entonces que le endosen ciertas fuerzas políticas o cierto momento, como, debo decir, sucedió en el año 2018, cuando llegó una bancada cristiana al Congreso de la República. Es decir, fueron personas que sí, leyeron muy bien el momento político, tuvieron un gran resultado electoral, pero yo puedo decir con toda tranquilidad, fue una conducta oportunista. Algunos, no de todos. Total, seguramente no fueron todos, Luigi, pero quiero decir, quienes lideraron ese proceso, quienes conquistaron las curules, eran personas que no tenían una formación para gobernar y que lo dejaron claro cuando ostentaron las dignidades que les confirieron. Pero sin profundizar en eso, y tampoco quiero, pues soy el juez de nadie ni nada que se le parezca, pero lo que quiero decir es, sería mejor que tenga esa vocación al servicio público, y cualquier persona que tenga una vocación por algo, pues va a estar apasionado. No necesita tener un título de, porque es que un título de tampoco le confiere a uno. Exacto. O sea, ¿cuántas personas hemos pasado por la universidad, tienen un título y no saben sumar? O sea, no saben tomar un paper de 8 páginas y extraer la idea principal. No, igual tienen el título como lo tienen el que sí lo hizo. O lo más triste, una persona que quizás, como Charlie Kirk, por ejemplo, que nunca fue a una universidad, pero que por su pasión por el servicio público fue y consumió información y se preparó, entendía mejor muchos asuntos de la ciencia política, de la economía, de la vida en sociedad, que un montón de intelectuales jamás van a entender. Entonces creo que una persona que tenga vocación, Luigi, va a ser una persona que esa misma pasión la va a mover a prepararse. Daniel, que sí pasó por un proceso de formación muy serio, fue la vocación y su convicción la que lo llevó a ser de influencia. Y David se convirtió en un rey y en un líder de mucha influencia cuidando ovejas. ¿Sí? Ok, no, y mire que ahí usted me recuerda lo de Charlie Kirk y también el ejemplo ahorita de Daniel. Y claro, hay una preparación, un llamado, pero también creo que nosotros como cristianos estamos llamados a estos espacios también a ser en cierta manera misioneros. El Señor dice en su palabra en Mateo que la luz no se coloca, no se esconde en un almud, o sea, no se coloca en el piso, sino que se coloca en un lugar alto para que alumbre. Y en el lugar en el que estemos, independientemente de este tema en política que estamos hablando ahorita, sino en el lugar donde estemos, tenemos un llamado a hacer eso, a hacer luz
Y en la política sí que se necesita luz, porque en la política, estamos hablando de este tema de la verdad, hay mentira. Está la mentira, porque un día dicen una cosa, otro día dicen otra, dicen, no, es que yo no lo dije así, sino que fue así, que fue así. Y eso es lo que vemos. De hecho, ahorita me acuerdo de un comentario, porque yo también hice un video en esto del tema de lo de Petro hablando, blasfemando de nuestro Señor Jesús. Y un seguidor de Petro me escribió, no, es que usted no escucha bien. Me dijo, parce, usted no escucha bien. Lo que dijo Petro es que él hizo el amor. Y hacer el amor no quiere decir tener relaciones sexuales. Yo, pero es que, o sea, está ahí las cosas de frente y no las reconocen. Y ahí también está como que, bueno, estamos en este espacio y llamados también a este tema de la política a hacer luz, hacer ejemplo, a mostrar también al Señor Jesús y también traer esa luz que necesita nuestro país, sobre todo nuestro país que atraviesa diferentes problemas, diferentes circunstancias que quieran o no quieran, o bueno, los que defienden otro tipo de ideologías, no han podido dar con el chiste y resolver muchos de los problemas que tenemos como país. Yo creo que si hay una respuesta en el Señor Jesús, si hay una respuesta en la Biblia, yo creo que personalmente que la Biblia no solamente es el manual pues para uno cómo comportarse, sino también es un manual que le enseña a una sociedad también como unos parámetros, un derrotero para que pueda funcionar. Y estamos también llamados a eso, no que vamos a ir allá uno a abrir la Biblia y a legislar con la Biblia, sino entender que eso es fuente de sabiduría también para podernos inspirar y tener un mejor país, que creo que eso es lo que todos soñamos. De acuerdo, Luigi. Yo quisiera rescatar como esa ruta de la conversación que hemos tenido como para afirmar este mensaje, ¿no? Entonces los colombianos, los cristianos nacidos en Colombia, que vivan en Colombia o en el exterior, el próximo 8 de marzo tienen una cita para votar. Deberíamos votar por personas que puedan ser personas de buen testimonio y responder o modelar una conducta moral de un seguidor de Jesús. Deben ser personas que tengan preparación, conocimiento, no necesariamente, eso no implica, lo primero, tener una conducta moral no significa congregarse. Lo segundo, tener preparación no significa tener un diploma. La sabiduría es espíritu, nosotros lo entendemos así, y se transmite y se comunica por sí sola. Pero también debe ser una persona que tenga liderazgo, pero no es el liderazgo de estoy puesto por encima de muchos, sino el liderazgo que Jesús modeló, el del servicio. Sí. Una persona que haya sido un servidor y que la gente sepa que sabe y entiende servir a otros y no solo servirse a sí mismo. Y finalmente, Luigi, ese quinto punto que quiero poner debería elegir a alguien que sea valiente. Claro, como nos queda por resolver cuál debería ser la ideología o las propuestas que debemos apoyar los cristianos, y entendemos que nos falta educación y nos hace falta no hemos buscado la respuesta a esa pregunta, pues aislando ese componente, creo que yo puedo respetar a un cristiano que con valentía vote por alguien que cree que el Estado puede resolver ciertos problemas sociales y ciertos dolores de una persona que vive en la calle, de una persona que está en una situación vulnerable. Yo entiendo por qué alguien puede creer que ese paquete, digamos, de acciones debería estar a cargo del Estado. No lo comparto, listo, pero respeto a esa persona que con valentía defienda el servir a otros. Lo que no entiendo es por qué no lo hace y no se organiza para hacerlo. No entiendo por qué se lo delega al Estado y o el problema, la política para que lo haga. Y lo que es más complicado, Luigi, tampoco, digo, con valentía, porque es que hoy están resquebrajando la democracia. Hoy muchos cristianos estamos preocupados, sí, porque están, qué sé yo, impulsando la ideología de género, están metiéndose en los colegios. De acuerdo, eso está mal. El Estado no debería meterse ahí. Pero es que también fue el Estado el que permitió, entre comillas, que la religión se metiera ahí, cuando estaba más cerca. Entonces no puede ser que nosotros estemos de acuerdo en que el Estado se meta cuando nos gusta, pero no se meta cuando no nos gusta. Y ahí está el problema. Entonces es una posición seria frente al Estado. El Estado, y es que yo me acuerdo cuando uno piensa en los 10 mandamientos, que cuando dice el primero que no se tiene que uno hacer otros dioses, ¿no? El Señor condena la idolatría, y es que eso básicamente es lo que hace el Estado, ¿no? El Estado entonces empieza a tomar la posición de Dios, ¿sí? Entonces ya no voy a Dios, sino venga, el Estado que me da. Y la gente termina comprando, por ejemplo, la ideología que
tenemos en este momento que nos está gobernando, y es que, venga, yo les doy todo, o sea, no que necesita, tome. Claro, no es lo que uno debería merecerse en el sentido de que pues son chichiguas, pero nos volvemos esclavos de un Estado, de un ídolo. Y el llamado también es eso, que nosotros no podemos depender del Estado. Usted decía algo ahora muy importante, y es que yo quiero que el Estado haga por el otro, pero pues la Biblia, cuando nos enseña, el Señor Jesús decía que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es que yo tengo que tomar la acción, ¿sí? No es que y amarás a tu prójimo así como el Estado ama al prójimo, no, soy yo. De acuerdo. Entonces nosotros empezamos como a delegar, y es también un llamado a los cristianos que tenemos que entender cuál es nuestra posición, que tener mucho cuidado con esas ideologías que nos venden que el Estado tiene que hacerlo todo, porque al final cuando uno le entrega a ese ídolo la posición de Dios, uno termina siendo esclavo de eso y pierde la libertad que uno puede tener con Dios. Por generaciones, Luigi, los cristianos decidimos entregarle al Estado muchas dimensiones de nuestra vida, y los colombianos. Entregamos nuestros hijos al sistema de educación estatal. El 95% de los colombianos hoy se están formando allí, las nuevas generaciones, con una educación de pésima calidad. Ideologizada también, ¿no? Y ahora adoctrinados, etc. En ese mismo sentido, entonces, nosotros sí deberíamos elegir a cristianos que con valentía trasciendan esa agenda de esos dolores y esas preocupaciones, porque son ataques frontales, como la blasfemia de Petro, o estas cosas de las que hemos hablado, pero sí necesitamos nosotros recuperar el poder que tenemos como individuos para construir y afectar nuestras vidas, nuestra familia, nuestra sociedad. Yo pienso que nosotros debemos elegir a personas que le redefinan y se involucren emocional y mental y intelectualmente a responder la pregunta de cuáles deben ser los límites de la relación entre Estado y sociedad. Incluido, por ejemplo, ahora el Estado tiene que decirnos a nosotros qué pueden comer y qué no pueden comer nuestros hijos. Como lo que pasó con Red Papás, digamos que es esta fundación, organización sin ánimo de lucro, que tiene mucho lucro en el sentido de que la apoyan con mucha plata. Y ahorita que usted habla en el 2018, que yo también estuve en el Congreso trabajando como asesor de UTL y una representante cristiana, ella sí es bien, y ella estuvo la pelea de eso, de que fue el momento en que colocaron lo de estas etiquetas en los alimentos, y uno dice, oiga, esta gente, estos de Red Papás, o sea, se le meten a uno diciéndole a uno qué puede comer y qué no puede comer. Y así también van avanzando en muchas otras cosas. Y es lo que usted dice, nosotros tenemos que mirar cuál es ese límite, ¿cierto?, del Estado, del individuo, y creo que como cristianos estamos llamados a defenderlo, ¿no? A defender también esa libertad que Dios nos dio, que no podemos decir que otros entren en esas materias de conciencia y que ahora voy a comer esto y me siento mal, porque cuando uno coge esos empaques, uno a veces dice, hijo de machico, o sea, yo no me como porque se dice exceso de esto, y uno se siente como mal, y como que dice, oiga, pero ¿no sería mejor la educación en ese caso y no la imposición que se hace a través de esta gente como los de Red Papás? De acuerdo, el Estado está metido literalmente hasta en la lonchera de nuestros hijos, está metido ahora modelando la identidad sexual, ideológica, etcétera, etcétera. Creo yo que es necesario que los líderes cristianos con valentía, o mejor, los cristianos apoyemos a líderes que sean serviciales, pero además que sean valientes y que estén buscando redefinir estas fronteras, porque estas fronteras están desdibujadas. En Colombia, buena parte del malestar político proviene de un Estado que lo quiere hacer todo y todo lo que hace lo hace mal. Entonces, es momento de despertar. Yo sí creo que nosotros, y es parte de por qué hacemos muchas cosas, Luigi, debemos ir de frente contra la cultura política que estableció esta creencia fundamental, que el Estado todo lo puede. Nosotros tenemos una sola fuente que lo puede todo. Exacto. De ahí para allá todos los demás somos seres humanos organizados, ejerciendo nuestra libertad y tratando de construir mejores cosas entre todos, sea una familia, una empresa, o sea una organización de caridad, o pues también estas organizaciones humanas que deben brindar seguridad, garantizar justicia y otras cosas que hoy muy románticamente las llamamos Estados. Toda la vida ese aparato de seres humanos que se organizaron para oprimirnos fueron los malos del paseo, y ahora queremos creer que ellos son la Madre Teresa de Calcuta o algún tipo de ser de luz que va a salvar a la humanidad. No, la humanidad ya tuvo un salvador. Eso no va a ser así.
Bueno, Andrés, muy chévere la charla el día de hoy. Yo solo quiero cerrar con dos cositas y bueno, también que usted pueda dar una conclusión ahí para poder cerrar este capítulo de este espacio que denominamos Ciudadanos por la Verdad. Y es que, bueno, usted sabe que yo me lancé a la Cámara, ¿no? A la Cámara de Representantes y yo hablando de este tema de lo de Petro, específicamente, yo me acuerdo que cuando salió lo de este video que estamos hablando de lo del Señor Jesús y también en esa misma locución que fue aquí en el San Juan de Dios, donde estaba el alcalde Galán, que lo miraba como que bueno, todos los que estaban ahí como que este man que, pero los del gabinete sí se reían porque les toca reírse porque si no lo sacan. Yo vi varios videos que decían que está borracho, porque hasta hablaba enredado. Y mire que como candidato a la Cámara yo tengo una propuesta respecto a esto, y es que en Colombia hace falta algo, y es que al presidente de turno se le haga un examen cada 6 meses, algo así como lo que se hace en Estados Unidos para mirar si está bien de salud, si está bien el tema mental y también si está apto. Y eso también viene por un examen toxicológico y todo eso que creo que le permitiría a los colombianos pues estar más seguros de quién está en el liderazgo, porque imagínense, es que el presidente de la República es el comandante en jefe de las fuerzas militares. Y con Petro hemos tenido algunos momentos difíciles. Recuerdo el año pasado cuando por allá trinó como a la 1 de la mañana, habló mal en contra de Trump y por allá se iban a romper las relaciones. O sea, una persona que no está en su sano juicio ni en un buen estado físico mental, pues nos puede llevar a mucha destrucción a los colombianos. Entonces, Andrés, bueno, para cerrar este espacio, una conclusioncita pequeña sobre el tema de la verdad. Sí. Luigi, yo creo que una de las cosas sobre esto que venías hablando es todos nosotros cometemos errores, todos tenemos luchas y todos nos hemos equivocado de alguna forma. Y de esas equivocaciones, nosotros que seguimos a Jesús, pues vamos tomando conciencia y vamos asumiendo la responsabilidad y permitiendo o haciendo equipo con el Espíritu Santo para ir dejando esas cosas atrás, para que ese nuevo hombre se siga construyendo y quizás el día de mañana llegue a ser pues, ese gobernante. Además. Gustavo Petro ha hecho de la mentira, que siempre fue una forma tradicional de la política, la cotidianidad. Ha hecho del caos su forma de gobernar. Ha puesto tan baja la vara de lo que debe ser un servidor público o debe ser el primer mandatario de este país, que teníamos a 100 personas creyendo o 200 que lo podían hacer mejor que él. Ajá. Y que podían ser presidentes. Ha gobernado tan mal este país y ha tomado tan malas decisiones que vamos a tener años muy difíciles para salir de las crisis que él instaló sistemáticamente detrás de su populismo y de su torpeza. Creo que, digamos, en ese compromiso de la verdad, ¿no? Y lo que cuesta uno como callar ante estas cosas, nosotros debemos asumir una responsabilidad individual de ser verdaderos. De ser verdaderos, de ordenar nuestra vida, de ordenar nuestra casa, ordenar nuestros asuntos y de caminar con Dios en lo que hacemos. Porque muchos cristianos hoy están en política. Están en un despacho tomando decisiones, ordenando gastos. Está bien, tenemos que ser más en esos espacios. Correcto. Pero quizás lo están haciendo no de la manera correcta. ¿Sí? Inclusive pueden estar ocupando lugares de poder. Y qué bueno, Luigi, a propósito de lo que mencionas, que tengas esa intención de ir al Congreso y espero que tengas la oportunidad de ser verdadero y de trabajar y que las personas y Dios te dé, pues, o dé testimonio de ti, de quienes te van a elegir, pues que eres verdadero y que tu agenda y lo que Dios ha formado en ti y tu mensaje, pues va a producir mucho fruto en ese Congreso por esta ciudad y por el país, hermano. Entonces, mucho ánimo en esa candidatura. Andrés, muchísimas gracias por su conclusión, también por sus palabras, por su apoyo. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos en este espacio, Ciudadanos por la Verdad.